Nueva actualización informativa aquí en la pantalla de France 24. Esto es El Mundo Ahora. Soy Juan Pupiales y les doy la bienvenida a este nuevo segmento. Comenzamos con nuestros titulares. Excarcelada la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. La sentencia contra la antigua mandataria fue declarada nula por parte de la máxima instancia judicial del país. Nunca hubo un golpe de Estado, manifestó Áñez a las afueras del penal. La ventana para salvar al planeta se cierra, es la advertencia que lanzó el presidente Lula da Silva al inicio de la cumbre de líderes en la conferencia climática COP30 en la Amazonía brasileña. El mandatario confía en que la cita concluya en medidas concretas. Nancy Pelosi anuncia su retiro de la política, quien fuera la primera mujer en liderar la Cámara de Representantes en Estados Unidos y una prominente figura del Partido Demócrata por décadas, no buscará la reelección al término de su mandato como legisladora en 2027. En Bolivia fue excarcelada la expresidenta interina Yanine Áñez. El juicio por el cual había sido condenada fue declarado nulo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Han sido más de 4 años entre rejas para Áñez, quien fue procesada por haber asumido de manera ilegal el poder tras la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. Áñez vinculó su liberación al cambio de gobierno en el país. Jamás hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue un fraude electoral que nos llevó a todos los bolivianos a reclamar nuestro derecho a que nuestro voto sea respetado. Jamás, quiero que todo el pueblo boliviano lo sepa, jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. El Congreso de Perú, mientras tanto, declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la decisión del país de otorgar asilo político a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez. El hemiciclo calificó como una inaceptable injerencia de los asuntos internos la protección brindada a la que fuera ministra de Pedro Castillo. El lunes pasado, recordemos, Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras conocerse el asilo concedido a Chávez. Vamos a Belém de Pará, en Brasil, en donde comenzó este jueves la cumbre de líderes de la COP30, la conferencia climática de Naciones Unidas, que en esta ocasión recibe a una treintena de jefes de Estado y gobierno. Esta reunión de líderes es una antesala de un foro que se va a extender desde el 10 y hasta el 21 de noviembre y del que el presidente Lula da Silva quiere conseguir acuerdos concretos. De otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió reafirmar el espíritu que permitió adoptar el Acuerdo de París y prometió fondos para defender la Amazonía. Es fundamental continuar nuestros esfuerzos para eliminar gradualmente el carbón, que es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Francia está trabajando en ello, comenzando por el cierre de las 2 últimas centrales térmicas, proceso que se completará en 2027. Ninguna de ellas forma parte actualmente de la matriz energética francesa. Comenzó en Argentina el juicio por la megacausa de corrupción denominada causa Cuadernos, que tiene sus orígenes en 2018, cuando el diario La Nación aportó a la justicia varios textos en los que había anotaciones de la supuesta entrega de dinero por parte de grandes empresas, presuntamente utilizado como soborno para acceder a contratos del Estado. Para darnos más detalles sobre la causa que comienza en Buenos Aires, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, nos compartió el siguiente informe. Según la acusación, entre 2003 y 2015 una asociación ilícita recaudó dinero de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado. La principal figura entre los acusados es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aparece señalada como cabeza de la asociación ilícita. Pero esta causa, considerada la más grande de su tipo en el país, tiene un total de 87 imputados. 22 de ellos son exfuncionarios y 65 son empresarios, algunos de los más importantes del país. 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración bajo la figura de arrepentidos. Por otra parte, 47 empresarios y 4 exfuncionarios ofrecieron grandes sumas de dinero como una reparación integral para evitar el juicio.
pero la propuesta fue rechazada por la justicia. En una publicación en la red social X, la expresidenta Fernández de Kirchner, quien ya cumple en prisión domiciliaria una condena de 6 años por otra causa, dijo que este jueves comienza otro show judicial. Se espera que el juicio pueda durar varios meses e incluso años. En Colombia se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19. Una operación que, junto con una controvertida retoma por parte del ejército, dejó un saldo estimado de unos 100 muertos. 28 horas de horror, de las cuales nos habla Samuel Salgado Castro. 6 de noviembre de 1985. Hay escenas de guerra en el epicentro de la capital colombiana, Bogotá. Empezaban 28 horas de uno de los hechos más violentos de la historia moderna del país sudamericano. La guerrilla del M-19 secuestró a cerca de 300 personas dentro del Palacio de Justicia. Luego, el ejército retomó el control con un saldo incierto de víctimas. Estimaciones oficiales y organismos especializados en el conflicto colombiano señalan que más de 100 personas murieron y otras decenas más desaparecieron. 40 años después, las familias de las víctimas aún exigen justicia. Como Amelia Mantilla, su esposo, el magistrado Emiro Sandoval, murió en el atentado. Sus restos no han aparecido. La fiscalía nos dijo que lamentablemente en esos restos que encontraron, que no eran 2, sino 3 muestras, no correspondían a Emiro. Empieza, digamos, la lucha cuando uno se da cuenta que no es cierto que lo que visitamos durante tantos años era Emiro, sino que es un desaparecido, como los desaparecidos del Palacio de Justicia. Aunque hay sentencias judiciales de Colombia y tribunales internacionales, no existe un relato unificado de qué fue lo que pasó. Algunas víctimas argumentan que el Estado fue el mayor responsable de la tragedia. Quizás la intención de la fuerza pública no era precisamente la de rescatar a los rehenes, ni mucho menos defender la democracia. Estamos hablando de 35 guerrilleros versus 5.300 hombres de la fuerza pública. Y bueno, y el desenlace pues es fatal, no solamente en términos de vidas humanas, que terminó siendo entre 100 y 107, ni siquiera hay un número oficial. Una pelea por la memoria que está en el centro del debate político bajo la presidencia de Gustavo Petro, exmiembro de la guerrilla del M-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que maneja otra opción para adelantar su política de aranceles un día después de que la Corte Suprema de Justicia planteara cuestiones al respecto de estos impuestos. El mandatario declaró que un fallo adverso por parte del alto tribunal sería devastador para el país. Trump manifestó que tendrán que trabajar en un plan alternativo, pero que terminaría siendo más lento. Recordemos que el presidente ha establecido unas tarifas arancelarias que han desatado una guerra comercial a nivel internacional. Y tras casi 40 años en el Congreso, todavía en Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi anunció que no va a buscar la reelección como legisladora en los comicios de medio término del próximo año. Ella fue la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes del país y de ella nos habla este informe de Samuel Salgado Castro. Es el fin de una trayectoria de 4 décadas como ícono del progresismo demócrata. Gracias, San Francisco, por confiar en mí para ser su voz en el Congreso. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nancy Pelosi, de 85 años, no se presentará a la reelección al Congreso en 2026 como representante de la ciudad de San Francisco. Fue la primera mujer en ocupar el poderoso cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Un liderazgo en el Congreso que sirvió para impulsar la Ley de Salud Asequible en 2010 junto al entonces presidente Barack Obama. Despreciada por el ala más radical de la derecha, Nancy Pelosi irguió como una de las principales rivales del republicano Donald Trump. Intentó destituirlo de la presidencia de Estados Unidos 2 veces, con juicios políticos en la Cámara de Representantes. Su profunda enemistad quedó registrada en 2020, cuando Pelosi rasgó una copia del discurso del Estado de la Unión de Trump tras él rechazar su saludo.
El 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, tras la victoria demócrata en las elecciones presidenciales, certificó a Joe Biden como presidente de la nación y culpó a Trump de instigación. En una situación política crispada, su esposo David fue atacado con martillo en 2022. En política internacional fue una vehemente defensora de Taiwán y Ucrania, denunciando la cercanía entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Putin parece ser el titiritero del presidente Trump y aquel día en Helsinki lo puso en evidencia. La jubilación de Pelosi se produce tras años de resentimiento entre los demócratas más jóvenes hacia los veteranos que se aferran a sus puestos de poder sin hacer lo suficiente para formar a los futuros líderes. En noticias de África, la guerra civil sudanesa dejó millones de desplazados y decenas de miles de muertos según Naciones Unidas. Mientras el organismo de derechos humanos de esta institución mundial anunció una reunión de emergencia, los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido anunciaron estar dispuestos a llegar a un acuerdo para un alto el fuego. El informe con Albert Naya. Un escueto comunicado que da esperanzas a Sudán. Las fuerzas de apoyo rápido dejaron la puerta abierta al cese de hostilidades. Una propuesta que, según los paramilitares, viene de un grupo de países formado por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En respuesta a las aspiraciones e intereses del pueblo sudanés, las fuerzas de apoyo rápido confirman su acuerdo para participar en la tregua humanitaria propuesta por los países del Quad. La propuesta llega después de que las fuerzas de apoyo rápido tomaran la estratégica ciudad de Al-Fashir y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió reunirse de emergencia a partir del 14 de noviembre. Según apunta una fuente del ejército sudanés en condición de anonimato a la agencia AP, la tregua se aceptará solamente en caso de que el grupo paramilitar deponga las armas y se retiren por completo de las zonas civiles. Y mientras los altos mandos debaten la posibilidad de un cese el fuego, los desplazados siguen acumulándose por todo el territorio. A las afueras de Al-Fashir, Tawila acoge a unas 60.000 personas que tuvieron que huir de la ciudad. Otros corrieron hacia el norte. En Ad-Daba siguen llegando altos flujos de desplazados. Vivimos una crisis muy grave en Al-Fashir, con bombardeos continuos de drones, artillería y balas perdidas. La comida también se vio afectada. Fue un asedio total. No había nada de comida. Llegamos al punto de comer ombas y luego ni siquiera había ombas. Y todos los días nos acosaban. Las cifras de la ONU apuntan que la guerra civil sudanesa ha provocado más de 40.000 muertos, pero las organizaciones humanitarias afirman que la cifra podría ser superior. En cuanto a los desplazados, la ONU apunta a más de 8 millones. La policía francesa adelantó este jueves una amplia operación de control de los productos de la empresa china Shein tras las polémicas ventas de muñecas sexuales con apariencia infantil. El gobierno galo, que ya suspendió a la plataforma en línea, denuncia la no conformidad de muchos productos vendidos por esta compañía. Veamos más en este informe que preparó William Gassou. Agentes de aduanas abriendo cientos de paquetes. Este jueves, la policía francesa llevó a cabo una importante operación de control de la mercancía de la empresa Shein. La plataforma china enfrenta una fuerte polémica, en particular por haber vendido muñecas sexuales con apariencia infantil. El gobierno francés empezó un proceso de suspensión de la plataforma en línea mientras la marca demuestre que sus productos están en conformidad con la ley. Esas plataformas no pueden esconderse detrás de algoritmos, no pueden esconderse detrás de terceros vendedores explicando que no es su responsabilidad. Francia también quiere que la Unión Europea sea más severa con Shein. París afirma que los productos vendidos por la plataforma no respetan las normas europeas, por lo que Bruselas debería sancionar a la empresa china. La Comisión Europea contestó que ya está investigando a Shein por presuntas infracciones a las reglas del bloque y que considera de manera muy seria lo sucedido en Francia. Las preocupaciones planteadas en Francia son preocupaciones que ya tenemos. Hemos enviado solicitudes de información a Shein sobre la venta y distribución de productos ilegales en su plataforma. La Comisión se está tomando esto muy en serio. La suspensión de la plataforma en línea no impidió a Shein abrir una tienda física en París el miércoles, una apertura que generó protestas en medio del escándalo. Fin del informativo. En minutos, más noticias aquí en esta pantalla. Los invito a que se queden conectados con nosotros.